como me sentía tan sola porque traté de conversar con algunas personas cercanas y me decían, no, ¿sabes qué? Yo en realidad no quiero saber de eso, no me mandes información. Eh, no, ¿sabes qué? Yo una vez escuché a esta persona decir algo, no me acuerdo exactamente qué, pero no va de acuerdo con la Biblia. Entonces yo en medio de mí decía, eh, pensaba, bueno, la Biblia dice que estudiemos todo, que escudriñemos todo y nos quedemos con lo bueno. Entonces, ¿por qué no escuchar otras ideas? ¿Por qué no Eh, seguir el ejemplo de los berianos? por ejemplo, sí, sí, de todas maneras, o sea, en la misma Biblia están los bereanos donde ellos no aceptaron al tiro lo que decía Pablo y dijeron, no, a ver, un momentito, vamos a estudiar, lo vamos a analizar. Bienvenidos, queridos amigos de Libres Pensadores. Es un gusto estar con ustedes en otra nueva sección de Charlando con Ideas. Hoy tenemos el privilegio de tener a una profesora que nos visita de Chile y es la profesora Elizabeth González Frets. Anteriormente en el canal seguramente la han visto porque hemos publicado una conferencia de ella con respecto al génesis de las relaciones. Si no la han visto, pueden ir a verlo, ahí lo van a encontrar en el canal. Bienvenida Elizabeth, ¿cómo está usted? Hola Pablo, muy bien, gracias por la invitación. Hace tiempo que me la habías hecho y no habíamos tenido la oportunidad, pero aquí estoy. Qué bueno, aceptó la invitación, gracias por eso y bueno, ¿cómo está? ¿Qué cuenta allá de Chile? ¿Cómo está el clima? Mira, acá hay unos días hermosos, por lo menos en la quinta región. Hay calor, pero con viento. El fin de semana se esperan unas olas de calor y estamos preocupados por los incendios, así que esperemos que no suceda nada complicado. Bien, acá también está haciendo calor y esperemos también que no se repita lo mismo que pasó en Chile hace un año atrás, si no me equivoco, con los Sí. incendios. Esperemos que todo salga bien. Y sí, acá también hace calor, pero no tanto, pero ahí estamos. Bueno, Elizabeth, yo le conozco un poco, pero quizás la audiencia, aparte que ver el video, quiere saber quién es la profesora Elizabeth y de qué es profesora. ¿Quién es Elizabeth González Frex? Cuéntenos a qué se dedica, qué tipo de disciplina ejerce como profesora o lo que quiera contar. Y yo soy profesora de educación diferencial y he trabajado en escuelas especiales, pero ahora principalmente en escuelas regulares, entonces ahí tengo pequeñitos y pequeñitas con autismo, déficit atencional, trastornos específicos del aprendizaje, del lenguaje, discapacidad intelectual. Los niños y niñas están integrados a sus cursos. Entonces, hay una modalidad en que voy a la sala y estoy con todo el curso trabajando junto con la profesora, y si no, trabajo de manera individual con ellos. Si ya hace 20 años más o menos, la verdad es que es algo que a mí me apasiona. Yo no he dejado de amar lo que hago y ver esta transformación que ellos tienen desde pequeñitos, que uno los recibe y les cuesta tanto relacionarse con los demás y después ver cómo van creciendo y avanzando hasta que llegan a octavo y se van a la enseñanza media, y ese crecimiento creo que me da muchas fuerzas para seguir en esta profesión. Es Y bueno, sí, increíble. sí, Es una linda profesión y es un servicio también al prójimo desde los niños, digamos que son niños, y sobre todo estas personas que tienen capacidades especiales y que crecen con muchos traumas, algunos niños, y ahí están para acompañarlo. Así que qué bonita tarea la que está realizando, le felicito y siga adelante. gracias, sí, de todas maneras, porque en el fondo es creer en los niños, creer, siempre tener esperanza y nunca ponerles techo. Así es. Y bueno, con respecto a esa profesión, me imagino que fue una pasión que vino desde que era niña o adolescente y creo que fue, digamos, su vocación, o es su vocación, porque la veo bastante contenta contando lo que hace.
Sí, mira, antes yo estudié ingeniería porque mi papá no quería que estudiara, que fuera profesora. Ah, ya. Y siempre asocian el ser profesor con sueldos que no son muy altos. Sí. Entonces, estudié ingeniería ambiental. El tema del medio ambiente también es algo que me agrada mucho, la naturaleza, disfruto mucho de la naturaleza. Eh, pero en el fondo yo me di cuenta que yo quería otra cosa. Así que ahí hablé con él, lo entendió y aquí estoy. Aquí estoy con mis niños. Ahora trabajo en colegios del municipio, colegios públicos, y voy a entrar en mi noveno año en colegio público. Noveno año, si no me equivoco, sería como segundo año del Podimodal. No, me refiero a que llevo en el servicio público 9 años. Ah, 9 años. Está bien. Antes Bien. estuve en proyectos personales, hice clases en la universidad, trabajé en colegio adventista también como profesora, en colegios, en otro colegio cristiano, colegios subvencionados. Subvencionado significa acá que es una parte la pone el sostenedor y otra parte la pone el gobierno. Así que, entonces, digamos que son 9 años ya de ejercer esta profesión En y ya no este seguir colegio. en el colegio. Y hay desafíos allí, ¿no? En lo que son los colegios normales, cuando hay casos de niños así. Y mira, estamos en un proceso, siempre se habla de la inclusión, pero si somos realistas, eh, más que nada es integración. Cuesta mucho, hay personas que consideran que debemos incluirnos a todos, pero Ujú. otras cuesta y dicen, pero ¿por qué este niño no se va a una escuela especial, por ejemplo? Eh, yo te diría que es más difícil con los adultos que con los niños. Ahora, también hay adultos que siempre están tratando de incluirlos a todos, pero lo más difícil es eso, cuando hay que trabajar con personas que no aceptan la diversidad, no aceptan las diferencias, quieren que todos los niños sean igual, que todos participen de la misma forma. Pero en la diversidad también hay un desafío, porque significa que uno como adulto tiene que ser creativo, tiene que ver la forma de que todos aprendan, eh, llevar diferentes materiales. Entonces, como te digo, el mayor desafío yo creo que es el poder eh, convencer a otros adultos de que esta diversidad es importante. Sí, es importante. Es importante tenerlo en cuenta también. Bueno, Elizabeth, con respecto a su peregrinaje, que es lo que trata esta entrevista, ¿cómo fue su experiencia dentro de una denominación fundamentalista? Sí, mira. eh, Yo comencé a ir desde pequeña a la iglesia. Prácticamente toda mi vida fui a la misma iglesia y participé apoyando grupos pequeños, iglesias pequeñas en el sector. Fui líder de jóvenes, fui maestra de niños, de adolescentes. Todavía participo cuando me piden algunos temas para algunos grupos de mujeres. eh, yo creía todo lo que se refiere a las doctrinas, ¿ya? Lo planteaba como que era la verdad y que era la iglesia verdadera porque la Biblia se relacionaba y estaba en directa relación con las doctrinas. Entonces, para mí, todo lo que se enseñaba era lo que estaba en la Biblia. Después, tenía algunos cuestionamientos pero que se referían al trato de otras personas, y eso me costaba harto. Por ejemplo, cuando nombraban a otras denominaciones desde el púlpito, Sí, ¿ya? O cuando decían que una persona no podía ser salva porque no creía lo mismo que uno. Entonces yo tenía como un choque interno
que me hacía cuestionar, pero aún así estudiaba la Biblia, la leía y como que todo calzaba. Aparentemente. Entonces, claro, claro, sí. Eh, bueno, después me casé y tuve tres hijas, tenemos tres hijas ya grandes, de 18, 21, 22 años, y yo las comencé a llevar a la iglesia. Les encantaba participar en el coro. La verdad es que ellas tienen hartos dotes en cuanto a la música que sacaron del papá, en ningún caso mío, que es una frustración para mí, ¿ya? Y, y yo las empecé a llevar, pero veía que tampoco lo pasaban tan bien, porque también existía esta suerte de discriminación. Ellas no estudiaban en colegio de la religión. Entonces, llegaba, llegaban a la escuela sabática y los niños y niñas del colegio empezaban, del colegio de la denominación, empezaban a contar lo que hicieron en la semana y lo que tenía que ver también con evangelismo. Y el maestro y la maestra los felicitaban, qué bueno que hicieron esto y sigan adelante. Y mi hija no tenía nada que contar al respecto, a pesar de que habían hecho muchas cosas interesantes en la semana, de que habían aprendido, de que acá también en la casa teníamos un ambiente con valores, leíamos también los devocionales, estudiábamos, pero no se daba eso. Entonces, en muchas actividades también ellas quedaban apartadas y yo veía esa discriminación. Y también como tengo este sello de educadora diferencial, para mí no es solo mi trabajo la inclusión, sino que es todo. Eh, por otro lado, mi esposo siempre tuvo un espíritu bien crítico y de libre pensador. Entonces, él de repente me decía, pero mira, yo no puedo creer en un Dios que haya matado tanta gente, que haya mandado a matar tanta gente. Y entonces a mí como que, ay, me dolía el corazón, porque yo decía, mi esposo no cree lo mismo que yo, a veces pensaba que se iba a perder, eh, oraba y le pedía a Dios que en el fondo creyera lo que yo creía, porque quería estar en el cielo con él. O que estaba en yugo desigual, quizá me casé con yugo desigual y ahora qué va a pasar con mi matrimonio. Sí, se entiende. Claro, es una carga. De hecho, a nosotros nos casaron en la iglesia. Ya nosotros nos casamos, no me puedo quejar porque fue un lugar hermoso, en la playa, eh, fue un anciano a darnos la bendición, pero también fue un tema muy complicado para mí el hecho de casarme con una persona que no era de mi misma religión, a pesar de que él me acompañaba a la iglesia, que compartía con mis amigos, pero, pero fue muy complejo y triste. Difícil cuando uno está todavía dentro del sistema y pasa esto con una persona que tú amas, ¿no? Estás ahí con usted, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó esto? Ahí viene mi segunda pregunta. ¿Cómo, qué evento o circunstancia, Elizabeth, le provocó el despertar de conciencia y pasar de la transición de una persona religiosa a lo que llegó hoy como una libre pensadora? Bueno, todas estas ideas que de repente se cruzaban por mi mente y yo no las dejaba pasar, ya yo ponía un muro y decía, no, no puedo estar pensando esto, no había con quien conversar tampoco. Y bueno, llegó lo que para mí digo, fue la bendita pandemia, porque eh, para otras personas, yo sé que fue un momento muy duro en que perdieron a mucha gente que amaban. Sin Ujú. embargo, para mí fue una bendición el estar acá en casa y también porque se conjugó con las redes sociales, porque si hubiese habido una pandemia sin la comunicación que tenemos hoy a través de las redes sociales, tampoco habría sido lo mismo. Bueno, un día una amiga me manda un video y me dice, Eli, mira lo que encontré acá.
es una predicación de un pastor de Estados Unidos, Joel Barrios, y me pareció muy interesante. Y me puse a verla. Y yo así como, no, a ver, no puedo creer que esté escuchando esto, que tenía que ver solo de Jesús, de su amor, no había doctrina, ni siquiera se pedía dinero, ofrenda, nada, era solo hablar de Cristo y de su amor. Y se lo mostré a mi esposo y me dijo, medio en broma, medio en serio, oye, pero esto es lo que Dios siempre ha dicho. Yo siempre he dicho esto, yo podría ser pastor de esta iglesia. Y ahí empezamos a ver Forest City. Eh, y nos dimos cuenta que habían personas dentro de la iglesia que tenían una orientación distinta en su pensamiento. Y en eso Mm, encontramos la iglesia anterior de él, donde compartía con Alex Ray. su casa Y church. sí, justamente, él todavía era pastor ahí y hacía todas las semanas videos de los resúmenes de los folletos de estudio. Ujú. Entonces nosotros empezamos a escucharlo, lo compartí con amigos de la iglesia y varios escuchaban. Pero llegó el momento en que él quizás fue un poquito más drástico en sus apreciaciones Ujú. y amigos dejaron de seguirlo. Pero la verdad es que mi esposo y yo seguimos escuchando y buscando. Eh, Ahí nos encontramos con Oscar Sande, por ejemplo, con Urri, y empezamos a conocer personas con estos pensamientos eh, que si bien es cierto, la historia que leíamos era la misma en la Biblia, pero la interpretación era diferente. Había eh, una base donde se trataba de comprender que lo que se estaba diciendo no era necesariamente para nosotros, sino que había toda una interpretación de la época, una interpretación judaica. Eh, Conocí, por ejemplo, este diccionario que es el interlineal, ¿ya? Por lo tanto, tuve más acceso al lenguaje original, si podemos llamar original, El ya, pero no, hebreo y el griego. claro, lo que más se acerca a los originales. Ujú. eh, Aún así me sentía muy sola porque no tenía con quién conversar estos temas, ¿ya? Y a veces veía que había personas que predicaban y tenían algunas ideas de cosas que yo había escuchado. Entonces yo decía, me tinca que esta persona está viendo lo que yo veo. Pero todo era como muy en la oscuridad, ya como que nadie hablaba del tema. Y bueno, pasó el tiempo y yo seguí asistiendo a la iglesia, seguí de maestra, pero ahora todo lo que venía en el estudio yo sentía que no lo podía eh, Compartir. compartir a los niños de la forma como venía tan estructurada, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hacía? Decía, a ver, si Jesús estuviera en este momento con los niños, ¿qué crees que le diría? Ya, entonces trataba de estudiar, de ver la vida de Jesús, y solo hablarle a los niños de amor y hacerle muchas preguntas para que también Mm. ellos puedan pensar y llegar por sí solos a las respuestas. ¿Tuvo Porque oposición? ¿Tuvo oposición de los fíjate, líderes cuando se enteraron de eso? después yo supe que sí, ya, después yo supe que a algunas personas les incomodaba, pero nadie me dijo algo. Por ejemplo, yo veía que de repente llegaba el pastor a mi clase, ya, y se quedaba con nosotros, llegaba otro hermano. Estaban eh, vigilando. Sí, no sé,
No sé si era esa la intención, me llamaba la atención, pero eh, después no me decían nada, ¿ya? Después con el tiempo, como me sentía tan sola porque traté de conversar con algunas personas cercanas y me decían, no, ¿sabes qué? Yo en realidad no quiero saber de eso, no me mandes información. Eh, no, ¿sabes qué? Yo una vez escuché a esta persona decir algo, no me acuerdo exactamente qué, pero no va de acuerdo con la Biblia. Entonces yo en medio de mí decía, eh, pensaba, bueno, la Biblia dice que estudiemos todo, que escudriñemos todo y nos quedemos con lo bueno. Entonces, ¿por qué no escuchar otras ideas? ¿Por qué no Eh, seguir el ejemplo de los bereanos? por ejemplo, sí, sí, de todas maneras, o sea, en la misma Biblia están los bereanos donde ellos no aceptaron al tiro lo que decía Pablo y dijeron, no, a ver, un momentito, vamos a estudiar, lo vamos a analizar. Entonces, es como que tomáramos de la Biblia algunas cosas, las interpretamos como queremos, pero no le damos la vuelta. Y eso es lo que yo estaba tratando de hacer, porque me estaba sintiendo libre en Jesús, me estaba sintiendo sin culpa, ya, porque antes era todo el día pensar, a ver, a Dios no le va a gustar esto, Dios me estará juzgando por esto, si yo hoy día me pasan por el libro de la vida y no estoy aceptando lo que dice la iglesia, ya me perdí. El Entonces, juicio investigador. claro, todo eso estaba quedando atrás y me estaba sintiendo tan liviana que lo único que yo quería era compartir, pero no tenía con quién. Mm. Bueno, entonces yo en ese tiempo hablaba por Instagram y por Facebook con Alex y con Uri. Mm, Entonces, interesante. y ellos muy amables, me contestaban mis preguntas, jamás me enjuiciaron, jamás cuestionaron porque yo pensara algo distinto. Siempre fueron muy amables, a veces me compartían material. Y un día le escribí a Uri y le dije, Uri, ¿sabes qué? Eh, la verdad es que acá con mi esposo investigamos, buscamos información, pero no hay con quién conversar. Y no sé qué otro chileno tengo acá para poder hablar. Bueno, el asunto es que él eh, empezó a buscar y encontró a un chileno con el que yo nunca compartí desde pequeña, pero sí nos conocíamos, ¿ya? Mm. Y era extraño porque yo decía, tengo este número y me voy a contactar con alguien que en realidad más que nada me ubicaba de vista, nunca fuimos amigos ni nada por el estilo. Y me sorprendí mucho además que también estuviera en esta nueva búsqueda. Y bueno, me contacté con él y me contó de otras personas de mi misma iglesia que también tenían estos pensamientos. Y después, y aquí voy a donde tú me preguntaste, después supe, conversando con una de estas personas, que claro, otros maestros decían, oye, la Eli tiene unas ideas muy raras, pero también estaba hablando con alguien que sí tenía estas ideas raras y yo no tenía idea. Mira que, Eh, disculpa que te interrumpa, mire que los grandes pensadores fueron raros para la sociedad contemporánea donde vivían. Los raros claro, hicieron grandes descubrimientos para la humanidad y cosas impresionantes, como Albert Einstein, Isaac Newton y otros raros que hicieron grandes proezas para la humanidad y en beneficio de ella. Siéntase libre claro, y el así es. alegre que le digan rara. De todas maneras, y de verdad no me ofende, no me ofende. Eh, perdón. Entonces, bueno, conversé con algunas personas y me contactaron con Mary, la amiga de Oscar, y empezamos a conversar y ahí se me abrió el mundo. Porque Mm,
Me invitó a participar de un grupo de mujeres que es maravilloso. Ahí conocí a eh, dos chilenas más, ya con quienes nos hemos hecho muy amigas y podemos conversar de todo libremente. A veces incluso pensamos diferente, o sea, esto no significa que todas sigamos pensando igual y que vayamos todas por el mismo camino. Ya es un proceso donde lo más importante es Cristo. Y en el fondo puede que una piense de una forma, otra de otra, que una interprete de una forma, no importa. Aquí es el amor de Jesús y es lo que nos une. Eh, y bueno, ahora compartimos mucho con este amigo. Lo puedo llamar ahora amigo porque realmente es una persona que tiene una entrega tremenda. Su familia es eh, desde cuna, porque su papá es pastor. Entonces, para él también fue muy difícil. Otra amiga también, su papá también es pastor. Entonces, todos ellos han ido de a poquito, ya, y con mucho respeto además. Porque, como te decía, cuando yo tenía la clase con los niños, yo no les iba a contar nuevas ideas o nuevas interpretaciones, porque creo que también tenemos que ser respetuosos por el lugar donde estamos, sino que iba a hablarles de Jesús, que ellos mismos vieran qué es lo que Jesús hizo en la tierra, que él en el fondo aceptaba a todos, no discriminaba. Eh, para él era tan importante un judío como un samaritano, una mujer, una viuda, un niño. eh, Era capaz de detenerse por una mujer que había sido discriminada por años y que fue y le tocó su manto y la sanó físicamente y sanó su alma. Entonces poder quizás ver esas situaciones y detenerse en cada una de ellas, donde podemos decir, ah, no, pero si todos estamos de acuerdo en eso, pero cuando empezamos a analizar caso a caso, nos damos cuenta que no siempre estamos de acuerdo y que incluso hacemos que Jesús juzgue a la gente y no es lo que él vino a hacer. Así es. Y con respecto a lo que está comentando, muy interesante y muy importante, le preguntaría, ¿cómo fue que usted conoció de que realmente Dios no es el autor de las masacres o las muertes del Antiguo Testamento y qué impacto causó en su vida y en la de su familia? Eh, sí, cuando, por ejemplo, empecé a leer textos que decían que Dios solamente quería palabras, quería acciones y vivencias de bien para nosotros, eh, cuando veía que Él venía a salvarnos a todos, que no nos enjuiciaba, eh, cuando veía, por ejemplo, que hay interpretaciones en la misma Biblia que no son coherentes y veo que en el fondo la vivencia espiritual es progresiva. Eh, por ejemplo, que quizás te lo han dado muchas veces eh, como, como experiencia bíblica cuando dice que fue David, que a David el diablo lo guió para que pudiera hacer el censo, pero antes dice que fue Dios. Y hay muchas interpretaciones donde dice que Dios hizo algo, pero si nosotros leemos con cuidado, nos damos cuenta que no fue así. Ya estamos leyendo sin profundidad, saltándonos versículos. En Egipto, El cuando escrito está, claro, claro.
y no se puede conversar porque muchas veces me han puesto en la cara esa frase, escrito está, y ya uno con eso, ¿qué vas a hacer? Ya no hay sentido seguir conversando, porque a mí no me interesa que sigas pensando que Dios mató a esa gente, no me interesa en el sentido de que eres libre para pensarlo, pero no me obligues a mí a pensar lo mismo, porque yo no lo creo, porque yo no creo que Dios haya mandado a matar a todos los primogénitos, porque si leemos bien, nos damos cuenta que lo que Jesús quería era salvar a los primogénitos. Recuerdo cuando sale el texto de Isaías que mató eh, a los profetas de Baal, que eran 70, creo. Ya no soy muy erudita bíblica, pero los mató. Y también ahí me pregunté y dije, a ver, siempre se dice que eso fue con el poder de Dios. Y cuando empecé a leer, me doy cuenta que no, que fue su decisión. Entonces, eh, bueno, la verdad es que mi marido ya lo tenía claro. Él lo tenía claro antes que yo. Para él nunca fue tema. Cuando se daban esas situaciones me decía, es que yo no creo eso. Si es un Dios de amor, un Dios que nos creó, que creó a sus hijos, ¿cómo va a querer que un grupo, porque se siente mejor que otro, vaya a matar a otro pueblo? ¿Ya? Creo que lo que Dios quería con Israel no era una conquista física, una conquista de matanza, era una conquista espiritual. Y eso es lo que creo ahora. Para mis hijas fue también una tranquilidad. Ya eh, yo no tengo claro todavía si ellas creen todo lo que yo creo, pero sí creen que Jesús no las juzga y que no está viendo todo el día eh, si están haciendo algo bien o algo mal, porque, porque nosotros llevamos una genética que tiene una mezcla de bien y de mal, y creo que Jesús nos comprende más que nosotros mismos. Claro, el Padre nos comprende como sus hijos, Él nos comprende que tenemos esa desviación esa maldad o ese ego que nos gobierna a veces, como hablan de la psicología, y obviamente tiene compasión de nosotros y Él nos va guiando a través de su espíritu, ¿no? Y es muy interesante lo que me está planteando y es algo que yo también lo he vivido, así que estamos en sintonía. Y lo otro que quería preguntar, profesora Elizabeth, es, ¿puedo decirle Elizabeth o profesora, como le parezca Eli, mejor? a ver, está bien, Eli. Bueno, Eli, lo que le quería preguntar era, ahora después de todo este despertar, este descubrimiento, análisis crítico de las escrituras, cuando escuchaba los sermones o las reflexiones que hacían en la iglesia, ¿les parecía un Dios más bipolar que un Dios como el que presentó Jesús? Sí, de todas maneras. Y me cuesta mucho ahora ver los temas. Por ejemplo, los temas de mayordomía. Cuando se Mm, habla de que tenemos que dar la ofrenda, dar los dineros, que eso es una prueba de fe. Dios no necesita probarme porque Él sabe cómo yo soy. Él sabe lo que hay en mi corazón. Eh, cuando dicen cuando en esa prédica dicen que Dios va a bendecir a la persona que ofrenda, que diezme, entonces también estoy presentando en ese momento a un Dios que quiere que yo haga algo, que lo adore y que le dé algo a cambio por su bendición. es como si fuera un Dios pagano. Es que justamente eso Los te iba a dioses decir, antiguos pedían eso. porque les daban a sus hijos, daban alimentos, daban su cuerpo. Entonces acá es lo mismo, es una transacción. O sea,
Dios, yo te doy la ofrenda, te doy mi casa, tú bendíceme, ¿ya? Y si Dios me da o no me da, hay que seguir caminando con Él. Em, Recuerdo eso mismo pasó con unos pequeños y ahí sí debo decir que salió la Elizabeth que llevo adentro y cuando la persona les dijo, niños tienen que dar sus ofrendas para que Dios los bendiga, yo les dije, a ver, discúlpenme, pero niños, ¿ustedes creen que porque le damos algo a Dios, Él nos va a bendecir? Porque ese switch hay que cambiarlo. Y a veces estamos enseñando a nuestros niños lo mismo que hemos repetido como loros una y otra vez a través de nuestra vida y no nos detenemos a pensar y leemos solo los versículos que nos acomodan, ¿ya? Ahora, yo puedo tomar muchos versículos y validar la doctrina y puedo tomar muchos otros versículos y validar que Dios no es bipolar y que Él no mandó a matar a tantas personas en el antiguo Israel, ¿ya? Eh, Hay para todo. Entonces, era algo que también yo me cuestionaba. Por Y eso, entonces, ahí, ¿cómo fue ahí, perdón, su proceso de constructivo, que ahí es donde quiero que estamos yendo? ¿Cómo fue ese proceso de constructivo de sus doctrinas? Ahí lo estaba contando, ahora sí me puede seguir. ahí yo dije, Jesús, Jesús, Jesús y Dios, nadie más. Eh, Ese es mi filtro ahora. ¿Ya? Si Dios es un Dios de amor que, que vino a esta tierra para que conozcamos a un Padre que no estaba siendo conocido a través del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque él mismo dice en el Nuevo Testamento, ¿ya? Que conozcamos al Padre a través de él, es lo que vino a hacer. Por lo tanto, si Jesús vino a mostrar al Padre, ¿ya? Entonces yo dije, a ver, ¿a quién yo tengo que seguir? Es a Jesús. Y entonces empecé a pensar que qué es lo que hizo Jesús en esta tierra. Y ese ahora es mi filtro. No digo que tenga toda la verdad del mundo, ya no pretendo tenerla. Yo te he comentado, eh, me siento muy ignorante en muchos temas, pero sí creo que estoy en un proceso y en un proceso de libertad donde intento no pasar a llevar al otro, ¿ya? Pero que en esta libertad sea Cristo mi guía y que Él me muestre el camino. Y también le agradezco por la paciencia, porque creo que estuve equivocada en muchos pensamientos, que también enseñé cosas que, que no correspondían, que también me equivoqué. Y, y creo que Jesús ha tenido paciencia conmigo, paciencia como la que tuvo con sus discípulos. O sea, yo miro la historia de Pedro y Pedro que creía, que no creía, que nunca te voy a negar, que cortó la oreja del soldado. Jesús le dice que lo va a negar. Y yo me imagino cuando a Jesús lo crucifican mirando con unos ojos de amor a Pedro y Pedro murió y me imagino a Pedro solo pensando, yo soy parte de esto, lo maté, no estuve con él, estoy perdido y Jesús resucita. Jesús resucita y ahí estaba Pedro con una alegría tremenda y creo que ese fue el antes y el después de Pedro, porque ahí empezó en un caminar distinto con el filtro de Jesús. Eh, Siento que eso me pasó a mí.
que le pasó a muchas mujeres también de la Biblia. Tendemos mucho a hablar solo de los hombres, pero hay mujeres tremendas en la Biblia que siguieron a Jesús y que también cambió su vida. Y creo que antes yo no seguía a Jesús, o lo seguía a medias, ya, porque también hablaba de Jesús, de su amor, pero no lo entendía. Todavía no lo entiendo en plenitud. Ya yo creo que hay cosas que todavía me cuestan, pero siento que Jesús entiende mi proceso. Por ejemplo, hay personas que en la vida me han hecho mucho, mucho daño y todavía quizás en mi corazón estoy en un proceso de perdón. Ya yo digo, Señor, no sé cómo me vas a ayudar, cómo lo voy a hacer, pero sé que me estás dando tiempo. Y eso es lo que ahora me da paz, no sentir culpa. Creo que la culpa es una de las cosas que eliminé de mi vida, gracias al filtro de Jesús. Estás muteado. Perdón, se me fue el audio. Excelente, muy bonito lo que estaba diciendo y le quería preguntar un bonus, que es una pregunta bonus. ¿Quién es Jesús de Nazaret para usted hoy y para su familia? Jesús es difícil decirlo en una palabra, pero es todo lo que transformó mi vida, porque el hecho de que primero como creador me pusiera en esta tierra es porque para Él soy importante y por lo tanto Él para mí es la persona que permitió que yo pudiera conocerlo y que pudiera conocer su amor en un mundo tan destructivo. Eh, los seres humanos siempre estamos compitiendo por ganar, por quién es mejor, y, y ahora Jesús se convirtió en ese Dios que me creó, que vino a esta tierra y que me mostró que soy tan valiosa para Él que, que yo solamente puedo comenzar a vivir el reino, pero a vivirlo desde ahora por lo que Él quiere. En el fondo es la persona a la que quiero seguir siempre. Y si estoy equivocada en mis pensamientos, no importa, va a seguir siendo lo máximo, porque sé que me comprende y que me ama. Y que si estoy equivocada, está ahí para abrazarme y me está esperando, eh, porque a él no le importa si yo me equivoco. Eh, Hay personas que le dicen adiós mi papito eh, de manera como muy tierna. Sí, A mí me cuesta decir esa palabra, pero cuando yo digo mi padre, cuando digo mi padre, para mí lo es todo. Es el equivalente a mi papito. Y sí, disculpa, me emociono un poco porque tranquila, no hay de problema. verdad eh, lo es todo. Porque cuando yo he estado hundida en la depresión, en el dolor, en el abandono, él siempre ha estado. Cuando he estado en los mejores momentos de mi vida, él siempre ha estado. Y sigo creyendo que eh, este momento no llegó por casualidad. Que en mi búsqueda él puso a gente maravillosa en mi camino. Gente que ni siquiera he visto en persona, que nos abrazamos de manera virtual, gente que a lo mejor nunca voy a conocer en persona, pero
pero están ahí y Dios las puso para mí. Eh, Eso es Dios. Es la persona que siempre ha estado y está para mí a pesar de mí misma. Muy profundo. No se preocupe, las emociones son humanas, así que tranquila. Muy emotivo también. Muy bien, Elizabeth, muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos su experiencia y también contarnos un poco de su vida. Y para terminar, quiero preguntarle, mejor dicho, ¿qué invitación le haría a una persona que aún está aferrado a su iglesia a tal punto de como una ancla, o mejor dicho, un objeto de protección y salvación, y no puede, digamos, vislumbrar estas cosas que usted pudo vislumbrar y pudo seguir creciendo en el conocimiento? ¿Qué le diría? ¿Qué invitación le haría? Les diría que le den la oportunidad a Jesús y que se den la oportunidad a sí mismos. Eh, que por un tiempo no lean, no busquen en internet, no escuchen sermones, que así como Jesús se fue 40 días, que pueden haber sido menos, lo que sea, no importa, que así como Jesús estaba en comunión con el Padre, hagan lo mismo y que abran la mente, eh, que, que también recuerden que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y eso significa que nos dio un intelecto, que nos dio una mente para pensar por nosotros mismos. Que cuando nosotros estamos en una religión, nos encerramos. Y Jesús no quiere eso. Cuando Jesús ascendió al cielo, dijo que iba a dejar al Espíritu Santo para que estuviéramos unidos en Él, no unidos en credos, en doctrinas. Y estar unidos en Cristo no significa separación, es solo Cristo. La Biblia dice, te lo dije al principio, escudriñadlo todo, retened lo bueno, estudia todo y quédate con lo bueno. Lo bueno es Cristo, pero date la oportunidad. No tengas miedo, no tengas miedo a pensar. Si de repente alguien dijo eh, X y tú crees que es Y, date la oportunidad de filtrarlo a través de Jesús. Y si en ese momento quieres quedarte con Y, siéntete tranquilo. Si quieres quedarte con X, también. Pero deja que Dios te guíe, que no sean las personas. Eh, eso, siéntete libre en Cristo, porque es Él el que, si, o sea, si tú decides ser cristiano, entonces sigue eh, al fundamento que es Cristo. Porque si vamos a ser cristianos para seguir una religión, nos estamos equivocando. Así es. Muchísimas gracias nuevamente, Elizabeth. Gracias a los que se quedaron viendo esta entrevista hasta el final. Gracias a los que dejan sus comentarios positivos. Y bueno, me gustaría leerlos en el comentario qué les pareció la experiencia de Elizabeth, si les fue de utilidad, si se sienten identificados. Me gustaría leerlos para que podamos conocer un poco más y este diálogo se enriquezca. Y bueno, también si eres nuevo en esta comunidad de libres pensadores y es de utilidad lo que estamos compartiendo, suscríbete, comparte con un like esta publicación, así también este mensaje puede ser de utilidad a otras personas. Yo me despido, hasta un próximo video, amigos, y nos vemos la próxima. Recuerden siempre, amigos, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Nos vemos, Elizabeth, hasta una próxima ocasión. Gracias, Pablo. Chau, chau.